El desprecio de la historia. Bienvenidos, damas y caballeros, a un episodio más del desprecio de la historia. Nuestro querido, y no lo digo yo, sino ustedes nos lo dicen y se los agradezco mucho, programa, podcast, blog de Historia Universal con Comedia. Lo conduzco, soy Gon Curiel, soy comediante de stand-up y amo la historia y como también amo la comedia, dije, hagámoslo ameno. Y para ello tenemos a nuestros dos ilustres creadores de este contenido histórico-cómico, que empezamos por el Dr. Stern, que ahí está, muy cuco con su corbata de rayitas. No, hombre, qué cuco, ¿eh? ¿Cómo andas, Doc? Chiflido confirmante. Chiflido confirmante. Ponte el micrófono más así. Ahí está. ¿Qué decías? Como del Día de San Patricio, ¿no? Día de San Patricio, porque es verdosona la camisa y pañuelito también. Entonces, muy bien, Doc, muy elegante. ¿Todo bien? Muchas gracias. ¿Todo bien? Claro, sí. Chido, súper. Hombre, qué entusiasmo. Así le decían cuando era joven. Ya lo saben los desprecios. Pero es un gran apodo porque es un Y todavía lo persona. sigues. Si quieres que se corte, le dices a Don Eric. Y Sergio Mendiola, Ponle ¿cómo un estás? Ese soy bien. ¿Sí? Órale. Tit, para que no se oiga el apodo. Sí, pero pongo la imagen. Pero con la imagen de Drupi. ¿Cómo estás, Sergio, querido? Bien, excelente. ¿Tú? ¿Cómo va la gripa? Bien. Digo, Mejor de desde hace el- unos minutos que grabamos el anterior, pobre hombre. Pero no, rifado, Sergio. Gracias a los dos por estar aquí. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema atroz. Nos lo pidió alguien para que vean que sí estamos muy atentos a lo que solicitan los despreciers. Nos dijeron la Inquisición y yo dije, sí es cierto. Por ahí me cabulearon de lo vas a poner en la máquina de escribir invisible. Y dije, no, de veras se va a hacer. Y hoy se va a hacer porque sí me parece que es un temazo. La Santa Inquisición, así llamada, que pues en realidad tal vez no fue tan santa porque pues parece que fue como muy cruel y todo. Y yo creo que todos conocemos en la cultura popular las historias de que entonces cualquier persona ya podía ser quemada por brujería o por herejía o por lo que sea, y con mucha tortura y cosas, sarcófagos llenos de picos y cosas que te asfixian y cosas que te obligaban a oír música de Arjona, unas torturas Terrible. verdaderamente fuertes. No, ya en serio, Doc. ¿Qué es la Inquisición? Ay, bueno. Es una institución. Bueno, de hecho no es una, son varias instituciones. O sea, no hay una Inquisición. Existe, o sea, era como más por país. Existe la Inquisición portuguesa, la Inquisición española, la Inquisición romana, la Inquisición francesa, que es la más antigua, por país. Y Inquisición viene de inquirir, ¿no? Es como la CIA. Investigación. Es la CIA, ¿no? Así de inteligencia. No one expects the Spanish Inquisition. El CISEN, exacto, el CISEN de la iglesia, ¿no? Así de a ver qué está pasando aquí. Originalmente era lo que se castigaba era la herejía. O sea, eso es algo importante. Estas instituciones vamos a considerarlo como si fuera una sola, la Inquisición. Su propósito era mantener la doctrina católica en buena forma y detectando quiénes eran los herejes. O sea, nadie que no sea católico podía ser juzgado por la Inquisición. Era exclusivamente para juzgar ¿sí? a católicos. Ajá. Sí, eso de que mataban judíos, lo que diga mi dedich, ¿eh? ¿Quién dice que mataban judíos? Bueno, es como el gran mito que la Inquisición se dedicaba casi exclusivamente a matar judíos. Ajá. Estrictamente eso no es así. Eran, ya lo vamos a ver más adelante, falsos conversos. O sea, quienes eran juzgados eran los falsos conversos que fingían hacerse judíos, o que un chisme decía que fingían, o sea, también por chisme. O sea, ser católico es una cosa que no te quitas de encima por decisión. O sea, desde ese punto de vista, o sea, ¿quién podía ser juzgado? El que nació católico. Bueno, el bautizado. converso, a cualquier bautizado católico romano podía ser juzgado. Bueno, o protestantes. Pero entonces si yo me bautizaron, pero yo de veras, en serio, creo otras cosas, me friego, me amuelo, si me cachan haciendo algo hereje. Pero si nací judío, no hay bronca. No hay bronca, o musulmán. No, ni un judío o musulmán fue jamás juzgado por
por la Inquisición. O sea, eran expulsados del territorio, que es otra cosa. O sea, pero bueno, ahorita vamos a llegar a la Inquisición española, que es donde pasaba esto. Ok. Entonces, el trato de la iglesia hacia los herejes, pues siempre ha pasado por varias etapas, ¿no? Y primero, pues era la excomunión, obviamente, o sea, desde que empezó la iglesia, pues alguien que estaba predicando. Y eso tiene lógica, pues, ¿qué haces aquí en el club si crees otras cosas? O sea, la doctrina es la columna vertebral de la iglesia, es lo que da unidad a la iglesia. Todos, o sea, la iglesia es una asamblea de personas que creen lo mismo, ¿no? Si no crees lo mismo, pues no tienes nada que hacer en la asamblea, entonces te echaban de la asamblea. Y esto es normal, o sea, un organismo de control, pues existe en cualquier gobierno, como la Secretaría de Contraloría o lo que sea, un control de la misma organización. Hasta en un club deportivo puede haber ¿no? Un comité de ética o lo que sea. O sea, básicamente es una cosa así, es como una institución para mantener la doctrina católica. En teoría, ¿no? Después se pudo haber corrompido como todo, pero eso no, hasta ahí no lo veo mal, pues simplemente es, a ver, se acusa a fulano, entonces se hace una inquisición, una investigación para ver si es cierto y si se le halla culpable, pues ya. Y usaba más o menos los métodos del derecho de su época, incluso es posible que hasta eran más suaves, digamos, que el derecho de su época. Y lo que empezó a pasar en algún momento es que los estados, bueno, no en algún momento, más bien siempre pasó, o sea, la teoría política de toda la vida es que el Estado también debía controlar las herejías religiosas. O sea, sean cristianos, sean musulmanes, o sea, paganos o lo que sea. Nada más que el concepto de herejía en el paganismo es diferente, ¿no? Porque como hay muchos dioses, pues, no, yo soy de ese dios. No, entonces, ahí sí. Pero si bueno, si a mí me gusta la música de Paganini, no soy pagano, por eso. Soy paganiniano. Paganiniano. Exacto. ¿Tus vecinas soy pagano? ¿Sí qué? Contrata una de tus vecinas. Si contrata a una de las Ya vecinas del eres doc, un es incircunciso, pagano, impío. Y el pagano. el pagano, ya, sí. Tratando a las vecinas del doc. Es que no, el doc se asoma y tiene vecinas y vecines. Vecinx, Vecinx. que nunca sabes cuál es cuál, además, ¿no? Bueno, es un divertido juego de azar. Sorpresa. Sorpresa. Sexo sorpresa. Sorpresa. Bueno, entonces, la libertad religiosa es algo muy moderno. Es algo que tiene. De hecho, Estados Unidos se puede decir que es el primer estado que tuvo realmente libertad religiosa. Para que te imagines lo moderno que es. Entonces, pues era normal que el Estado, la ley civil, digamos, de cualquier Estado, también castigara a los herejes. Era una misma unidad la religión y el Estado. Entonces, en ese sentido, también se puede decir que la Inquisición nunca ejecutó a nadie. Es más, la Inquisición tenía estrictamente prohibido derramar sangre. Podían cometer torturas, bueno, no sé si se comete, por practicar la tortura siempre y cuando no derramara sangre. Si se llegaba a derramar sangre tenían que parar porque no es permitido a la iglesia derramar sangre de nadie. Pero, a ver, el principio de vamos a torturar a alguien ya es anticristiano. Sí es anticristiano, pero no es o sea, no era nada raro para el derecho de esa época. La manera en que se hacía. Y de hecho todavía se hace. Y la verdad es que hay casos polémicos donde tú imagínate, por ejemplo, si tienes a alguien secuestrado y capturas a uno de la banda de secuestradores y no te quiere decir dónde está, pues si le das ahí una torturadita y con eso te va a decir dónde está y vas a salvar la vida del secuestrado, pues ya se justificó, ¿no? O sea, a lo mejor no lo dices así, pero al final vale más la vida del secuestrado que la vida de ese delincuente. Entiendo. ¿Sí me entiendes? Entonces, hay casos donde la tortura puede ser, ley, ¿no? puede llegar a ser hasta necesaria, si es la única manera que, por decir esto, bueno, me podrían linchar. No me torturen, por favor. Pero es la definición, o sea, la ley.
permite es una violencia legítima, ¿no? Decías tú. Vamos a decir, puede ser legítimo en algunos casos muy extremos, ¿no? Así es como yo lo diría. O sea, si si mataste a alguien o si robaste algo y estás corriendo, puedo perseguirte, taclearte. Bueno, eso no es tortura. O sea, la tortura es usar métodos de presión dolorosos, digamos, para que alguien confiese algo, como el lugar donde tienen secuestrada a una persona. Entonces, si tienes que torturar a alguien y te va a dar esa información y eso va a salvar la vida de este inocente, pues ya valió la pena. Pero te digo, son casos extremos, no es lo normal. Aquí se practicaban ciertas torturas con límites, tenían un manual muy así de qué sí podían hacer y qué no. O sea, eso de que el ataúd así con picos, eso es totalmente fake. O sea, ¿Ah, sí? Sí. O sea, no, pues eso mataría a alguien, eso. No mataban a nadie. O sea, la Inquisición nunca mató directamente a nadie, ni derramó sangre. La Inquisición lo que hacía es investigar, sacar la confesión y además siempre te daba chance de retractarte. Eso es otra cosa, siempre tenías chance. Y si no te retractabas, ya pasabas a otros castigos, que no necesariamente eran la ejecución. En la ejecución más o menos se calcula que el 4% de los ¿Pero qué es acusados terminaron ejecutados. ¿Qué es retractarte? ¿Era broma, no adoro al diablo? Claro. Ok. Sí, o sea, me arrepiento de mi herejía, o sea, a ver, corrige, esta doctrina está mal. Bueno, sí, perdón. O sea, siempre había ese chance de retractarse. ¿Me puedes repetir de qué época estamos hablando? Empieza en 1200 y pico. 1184 es el primer antecedente. Entonces, si quieres, ahora sí, Vamos a la eso. historia. Ay. Como tú quieres. Sí, sí. Nada más, y esto de que sea fake news, las torturas, o sea, pero hay No, sí había torturas, pero Perdón, no al los grado picos que nos y esas está... cosas. Sí, picos y eso no. Te digo, por ejemplo, no, estaba prohibido torturar a alguien más de 15 minutos. Estaba prohibido derramar sangre. Estaba prohibido causarles alguna lesión permanente. Estaba prohibido torturar niños o menores de edad o lo que sea, o mujeres embarazadas. ¿Qué más? Y ninguna confesión obtenida bajo tortura era válida si no la ratificaban, creo que 24 horas después, ya en otro lugar, o sea, fuera de la tortura. A ver, tú dijiste ayer que sí ya de él, confiesas. así de que ya Ahora ya estamos tranquilos, ya ¿de lo- verdad que sí lo ya ratificas? lo pusieron en su hotel. ya O sea, todo en el va. hotel con su piña colada, ¿de verdad que sí lo ratificas? Sí. No, Exacto. deja así la piña Ahora, colada. nada más aclarar algo. Acá no, en ningún momento vamos a defender a la Inquisición. Yo de entrada, bueno, ni católico soy. Y es muy importante aclarar que la Iglesia Católica oficialmente se ha disculpado por la Inquisición. Entonces, hay apologistas católicos que lo siguen poniendo como es una maravilla. La Inquisición, la institución más noble que ha habido para salvar al alma humana. Te daba chance de mostrarte tu herejía, te daba una oportunidad. Es cierto que esa era la motivación principal, salvar a la gente, no ejecutarla. Pero lo ponen como perfecta cuando ahora sí que no puede ser más papista que el Papa. O sea, los propios papas actuales reconocen los excesos de la Inquisición, ya no hay discusión al respecto. Eso lo empezó Juan Pablo II, que mandó abrir todos los archivos que eran secretos, ¿no?, de la Inquisición. Convocó a historiadores y les dijo: ¿ustedes qué opinan? ¿La Iglesia debe disculparse o no? Porque pues no sabemos exacto qué pasó. Nadie sabe exacto qué pasó. Entonces investiguen y lo que ustedes digan lo vamos a hacer. Y hubo debate en los historiadores que no tiene que disculparse, no fue tan grave. Otros, no, fue la institución más horrible de la historia. Y al final, entre que eran peras y manzanas, Juan Pablo II optó por sí pedir disculpas oficiales de la Iglesia por la existencia de la Inquisición. Entonces, ya, si ya lo declaró la Iglesia, pues ¿para qué te alegas, no? O sea, ya la propia Iglesia lo reconoce. Pero es cierto que, aunque te digo, no la vamos a defender, yo ahora sí que tengo algo de judío, tengo algo de protestante, y pues que son los dos más atacados, aunque ahorita vamos a aclarar lo que decíamos hace rato de que no eran judíos. Entonces tendría muchos motivos para odiar la Inquisición, pero como también me gusta la historia, la ciencia, la verdad, pues la verdad está en un punto medio. Ni es la peor institución de la historia, ni tampoco eran unas peritas en dulces, ¿no? O sea, dulce. Entonces es un punto medio. Hay cosas malas y cosas exageradas. Pues básicamente esa sería ya la introducción. Ahora sí, el contexto es retroceder al origen del mundo. Al origen del mundo, cuando surge la primera herejía, que fue cuando Caín mató a Abel.
Entonces, desde ahí, no. ¿Tú quieres hablar de los cátaros? Bueno, a ver, en el sur de Francia, antes, esto es 1100, ¿no? El 1100 siglo algo. XII. Y en- Siglo XII. O sea, ¿qué estaba pasando en el mundo? Edad Media. hambre, pobreza y oscuridad. La Edad Media. La Edad Media. Y O sea entonces... que todavía no había arte, no había así como no, bonito. no, claro que bueno, había. sí, pero Pues el ve arte las de grandes catedrales, o sea, esas son de esas- esa época. Como los castillos y todo eso. Exacto. Ok. Sí, sí, sí. No, sí había gran Pero digamos que el desarrollo. Renacimiento ya fue cuando se hizo Los como pitufos exquisito. también son de esa época. Más pitufos. o menos, ¿no? Ah, sí. Las gárgolas. Con su- Los pitufos y las gárgolas. Memín, o que se llamaba, con Guillermín, con su mandolina. Ah, sí. Un personaje de los pitufos. Y Guillermo Tell. Y Guillermo Tell. Hotel no Él hotel. fue el que fundó los hoteles, ¿no? Él inventó la hotelería, ¿no? Guillermo Hotel. Con su hermano los Juan moteles. Hostal. No, o Guillermo Hotel. Motel. Ah, Guiller Motel. El Guillermo. ¿Y entonces qué pasó en Francia? El sur Ok, de Francia? a ver, entonces los reyes de Francia controlaban nada más la parte norte y el sur estaba dominado por diferentes señores, mucho más fuertes que el rey de Francia. Ujú. Y entre ellos había el señor, ¿qué era? Duque, conde de Tolosa y de Provenza, el cual era muy, muy poderoso y era pues un señor muy liberal, y entonces había permitido que nacieran ciertas sectas como los valdenses y los cátaros, Ajá. ¿no? Los valdenses buscaban como establecer como una especie como de cristianismo primitivo, ¿no? Eran parecidos a los protestantes, ¿no? Parecidos a los como que vamos a protestantes. quitar ahí paja de la doctrina, vamos a dejarlo más puro. De hecho, se considera que los valdenses son un antecedente directo de los protestantes. Exacto. Y los cátaros, Esos sí estaban más gruesos. esos Esos estaban eran como gruesos los porque testigos de eran Jehová de la gnósticos. época. Eran gnósticos, entonces creían en cosas secretas y bueno, eso siempre ha sido, digamos, heterodoxia en la iglesia, es Ajá. decir, lo contrario a una doctrina correcta. Y además eran como puritanos extremos y como ascéticos. Y había un grupo así que eran los ¿cómo se llaman? Los puros o los perfectos. ¿No? El grupo de los perfectos que no comían carne y que eran súper así, como monjes budistas y tal. El caso es que la iglesia determina en ese año que son, bueno, Que son a herejes. finales del siglo, que bueno, que son herejes y que hay que son un cáncer, así que hay que destruirlo a toda costa. Ahora, en esa época la iglesia y el Estado son lo mismo. Eso es lo que iba a decir. Entonces, la cuestión aquí es que tanto el rey de Francia de ese entonces, que es que Augusto, ¿cómo se llama? Claro, era. Se me y que- fue Felipe ¿sabes que Augusto, creo. ¿Sabes que me sabía toda la lista de reyes de Francia? ¿Ah, sí? Ya se me olvidó. Sí, toda. El rey de Francia, los Pero reyes de Francia eran habían como estado- Luis IX, uno así. Luis VII, Luis VI, uno de esos. están intentando controlar todo lo que sería después Francia. Ujú. Y en combinación con el Papa, bueno, se declara que hay una herejía en las tierras del conde de Tolosa, de Ramón VI, creo. Y convocan una cruzada, ¿no? Que una cruzada pues son caballeros y monarcas que van a lanzarse contra una fuerza malvada, digamos, espiritualmente malvada, ¿no? O sea, se organizan para ir A combatir a combatir a estas personas. estas personas, exacto. O sea, las cruzadas es como como misioneros agresivos. Sí, exactamente. Ok. Entonces se hace esta cruzada contra los albigenses, que son los cátaros. Albigenses es por la ciudad de Albi, que está en el sur de Francia. Ahora, un detalle interesante. El método, digamos, inquisitorial, que es el que se usó y por eso se llamó la Inquisición, que en francés es l'enquête, que también de ahí viene encuesta. Están relacionadas. Es un método que primero, fíjate, ya el poder civil castigaba la herejía. Eso te digo, es independiente de la iglesia. O sea, el poder civil siempre ha castigado la herejía. Y originalmente la iglesia inventó este método inquisitorial precisamente para prevenir abusos del poder civil. O sea, el poder civil no tenía la sutileza, digamos,
teológica o procedimental, lo que sea, para determinar bien quién era hereje y quién no. O sea, en teoría se crea la Inquisición para evitar eso, aunque después acaba cayendo en lo mismo, ¿no? En todo tipo de excesos. Claro. Pero originalmente su función era juzgar bien para determinar quién sí es y quién no. Y entonces, una vez que ya determinaron, te digo que la Inquisición no mataba a nadie, sino los entregaban, ya determinamos que sí son herejes y además no se quieren arrepentir, No repiten se sus bañan. herejías, no se bañan, exacto. Pero hasta cierto punto se convirtieron en lo que juraron destruir. Descúbralo en el siguiente bloque. Carlos Vallarta, Isabel Fernández, Alex Fernández, Daniel Sosa, El Cojo Feliz, Ana Julia Yeye y muchos más se han presentado en El Showcase, el único show con elenco alternante top de stand-up de México. Todos los martes, 139, Ciudad de México. Boletos en circulocomedy.com. Estamos de vuelta, damas y caballeros. Y entonces decías tú, su misión no era castigar, sino entregar. O sea, Ahora era juzgar, era decidir si es hereje, no es hereje, darle chance de que se... O sea, era como una protección de la iglesia a una persona hasta que ya quedaba bien confirmado que sí era. Una vez que era y que se negaba a retractarse, que no aceptaba la ayuda de la iglesia, entonces, bueno, la iglesia ahora sí, ahí te lo entregamos, ahora sí ya. Está de necio, Ya está de necio. está de necio. Uno está ahí, que Y se llamaba Nemesio, además. Nemesio es renecio. es renecio. Y entonces te lo No, entregamos. se llamaba René, entonces decían, es renecio. Renecio. Entonces, digamos que estaban de acuerdo con los gobiernos. Claro. O sea, venía del gobierno un poco. O No, sea, venía lo de la que- iglesia. Venía de la iglesia. Lo que Eso, sucede- venía de los papas. Pero lo lo que implementaban, sucede en las- perdón, sí. Lo implementaban con el negocio. Ya a la hora de un castigo corporal lo tenía que ejecutar el Estado. El Estado. Sobre todo una ejecución. O sea, un encarcelamiento podría ser, pero una ejecución tiene que ser el Estado. Ok. Porque la iglesia, no, por definición, pues No hace eso. puede matar a nadie. Nada más te lo pone ahí. Te lo- Ya, si no lo Ya. matas, pues Ya ya, es no tu importa. cosa. O sea, ya es cosa de- yo digo que no. O sea, es De que hecho, sí, de hecho no es broma. En cada caso así había como algo que era un poco fingido y eso como de te pedimos clemencia, le pedían al Estado clemencia por el reo, pero sabían que, pues, o sea, sí, eso sí era un poco teatro. Pero ahí es donde pero sí está incluido en los textos y así Ahí es donde Renecio debe haber dicho, seguro me matan. Seguro ahorita me matan, me torturan. No. No. Y así que se clavan hasta que Sí, lo liberan. Sí, ya. y entonces ya llega el estado y que sí, Sí, ¿no? ya que no. Pues O sea, sí. lo que sucede en esta cruzada contra los albigenses es que sitian ciudades que ya habían sido como tomadas por estos grupos y pues terminan entrando las fuerzas cruzadas dentro de la ciudad y matan a todos, ¿no? La masacre de Besieras, por ejemplo. Y entonces es una reacción, la Inquisición es una reacción a esta situación. O sea, espérate, estás matando a todo mundo. ¿Cómo sabemos quién sí y quién no? Claro. Bueno, pues necesitamos establecer este tribunal para saber exactamente contra qué nos estamos enfrentando. Ujú, ujú. Exacto. Ahora, luego bueno, ya los matas. después Inocencio III, en el cuarto concilio de Letrán, ya lo oficializa, en 1215, que ese es también el concilio donde se oficializa la creencia en el purgatorio como dogma. Y quiero leer un texto de Inocencio III contra los cátaros, y de aquí yo creo que ya nos vamos directo a la española. Despojad a los herejes de sus tierras. La fe ha desaparecido, la paz ha muerto. La peste herética y la cólera guerrera han cobrado nuevo aliento. Os prometo la remisión de vuestros pecados a fin de que pongáis coto a tan grandes peligros. Poned todo vuestro empeño en destruir la herejía por todos los medios que Dios os inspirará. Con más firmeza todavía que a los sarracenos, puesto que son más peligrosos, combatid a los herejes con mano dura. Órale. Por eso era tan duro, porque los herejes eran peor que los sarracenos, peor que los judíos, peor porque estos estaban adentro, estos estaban destruyendo desde adentro. Sí, se entiende que estaban en un problema importante en ese momento con la fe, ¿no? O sea, era gente que estaba, como lo que decimos nosotros de que los conspiranoicos están arriesgando Bueno, sí, cosas, ajá. poniendo en riesgo, Pues era lo porque mismo, están sí. convenciendo gente de Claro. pensar cosas equivocadas. Aquí podrían
convencer gente de hacer cosas malas. Y eso se consideraba, no, o sea, más que un problema para la iglesia, sobre todo un problema para el Estado. Para- O sea, para en la vida general, pública. para el orden Exacto, público. exacto. Claro. Por eso es que el Estado castigaba eso. ¿Qué tan, digamos, involucrada estaba pues en general las religiones, o en particular el cristianismo o el catolicismo, con los estados en comparación con ahora? No, pues muchísimo más. O sea, como decía Sergio, prácticamente eran lo mismo. O sea, aunque, bueno, en teoría había, no sé, el rey, el papa, el obispo, sea, como eran- en el ajedrez, ¿no? Están todos juntitos, el rey, el obispo. Pero era y- muy normal que y el hubiera caballo. obispos, por ejemplo, que fueran gobernadores. ¿No? O, por ejemplo, en Alemania eran príncipes. Entonces, por ejemplo, Salzburgo era un arzobispado. Pero era un principado arzobispado. Entonces, el arzobispo de Habsburgo gobernaba además el estado de Habsburgo. ¿Qué dije? No, de Salzburgo. Entonces, imagínate, o sea, o sea, la cuna de la gran música, ahí gobernaba el arzobispo. Oh, Así es. o sea, un involucramiento Ahora, absoluto. La Inquisición española. En España había un problema y es que, bueno, tenían como mucho tiempo segregando a los judíos, cosa que no solo pasaba en España, pasaba en todos lados. Pero muchos de estos judíos, pues para verse libres de problemas, se convertían al catolicismo. Y eso era aceptado. Espera, déjame un poquito antes. A ver, la estructura... había tres diferentes Un poquito religiones. antes, en el año... En el año 800. 800 antes de Cristo. O sea, en esa España que tenía la España morisca, los reinos así de Castilla, Aragón, Navarra, lo que tenías era tribunales diferentes dependiendo de la religión. Entonces, pon tú que tú te peleabas, tú siendo cristiano, te peleabas con un judío por algún tema de medidas, ¿no? O algo así, de pesas, ¿no? O sea, le pusiste más la pesa, no sé qué. Entonces, lo que habría que tener ahí es un tribunal que juzgue al judío. Entonces, ¿quién juzgaba al judío? El rabino. El rabino tenía, o los rabinos tenían sus tribunales, la comunidad judía tenía tribunales, y se le encargaba a esa comunidad que los juzgaba. Asimismo, los musulmanes tenían su propio tribunal y los cristianos tenían su propio tribunal. Entonces, la cuestión ahí es que cada una de esas comunidades, en las ciudades o donde fuera, iban a tener sus propias leyes para con sí mismas. Entonces, cuando España finalmente termina la reconquista, o sea, se acaban los reinos musulmanes, nada más queda el de Granada, que es diminuto. Entonces se enfrenta Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, se enfrentan con ya todos deberían ser cristianos. O sea, ganamos nosotros los cristianos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? ¿Quién está liderando a los que no son cristianos? Y el René. El René. Sí. Ay, otra vez yo. Ahí está el René. Ay. Entonces, el problema principal que tenían en España era que había muchísimos judíos conversos a católicos. Y pues la idea es que en teoría los tenían ya que recibir como católicos y funcionar igual y los mismos derechos y todo. Pero pasaba que muchos pues no eran conversiones reales, ¿no? Que había básicamente tres casos. Los que sí se convertían totalmente y de verdad y eso. Los que sí se convertían pero conservaban muchas costumbres judaicas, ¿no? Que prender velas, que no sé qué, que era también visto como sospechosos. A lo mejor sí de corazón eran católicos, pero pues también tenían tradiciones familiares que conservaban, a lo mejor hacer rezos en hebreo o el Shabbat o cosas así, pero era como visto como raro. Y los que de plano sí era fingido, ¿no? Que sí eran criptojudíos. Seguían siendo igual de judíos que siempre, pero habían fingido hacerse católicos y esa fue su ganar ruina. Los privilegios que les los hubiera cristianos convenido en tenían. todo caso más que a muchos, ¿no? Los que terminaron sí en la hoguera y eso, pues les hubiera convenido más quedarse como judíos, porque eran, pues nada más los hubieran expulsado, pero no quemado. Pero entonces lo hacían, se convertían pues como para estar con el movimiento social. No, y en parte, In. por ejemplo, ya Claro, al final,
Sí, claro. al final de esa reconquista, Sí, sí. ya los judíos tenían demasiadas limitaciones. Entonces, por ejemplo, a partir de cierta hora ya no podías salir del Alham. O sea, eso sí era antisemitismo. O sea, Sí. Duro. Ya. Sí. Entonces, muchos decían, ¿sabes qué? Pues, o sea, tengo que vivir de algo. O sea, yo no puedo seguir bajo esto, o sea, con un nivel de impuestos tan alto. Yo no puedo, o sea, tengo que hacer cosas. No puedo quedarme a las 5 de la tarde ya quedarme aquí en mi casa, no, porque hay toque de queda para los judíos. Ujú, Entonces dicen, pues me convierto, ujú. ¿no? Y entonces, pues debido a que España específicamente estaba buscando como una uniformidad en cuanto a religión, entonces había que probar que esas conversiones eran reales. Exacto, había que se necesitaba una institución un CISEN que indagara Qué rollo, a ver ¿verdad? si era cierto. O sea, un montón de gente trabajando. ¿Y todo esto qué? ¿Impuestos o qué? ¿De dónde salía la lana para estas instituciones? Pues sí, claro. Sí, diezmos, impuestos, sí. Claro, porque Y de entonces lo que también le la iglesia- quitaban a los mismos procesados. Mm. Pero Era parte del derecho de la institución quedarse con los bienes bueno, de la no persona. necesariamente, pero pues de ahí se salía para la corona, que a su vez le mantenía la institución. Sí. El caso es que se funda en 1478 por una bula del Papa Sixto IV. Se oye raro, ¿no? Sixto IV. Sixto cuarto. Aunque se oiría más raro Sixto Sexto. Que O nunca cuarto, sexto. Cuarto Sixto, exacto. Cuarto Sexto. Y sí, su objetivo principal era el tema de los judeoconversos, ¿no? Específicamente en Sevilla. Entonces, y originalmente solo se autoriza para Castilla, pero después ya se extiende a Aragón, etcétera, y América. En 1492 ya son definitivamente expulsados los judíos y los musulmanes, que había un problema parecido, también eran los moriscos, los musulmanes cristianos, ¿no? Ah, ok, que era como de los corremos o no los corremos. ¿Qué onda? No acaban de ser como nosotros, pero oficialmente sí son como Exacto. nosotros. Entonces, ¿cómo le Ya se hacemos? exacto, ya se ¿Son convierte- moriscos o moluscos? Entonces, No se pierdan el episodio de la semana se pasada. pueden quedar, pero vamos a estarlos investigando. De la ONU, buenísimo. A ver si. Sí. Y se nombra inquisidor general a Don Tomás de Torquemada, que es el más famoso, ¿no? Si ya cuando alguien es muy intolerante, eres un Torquemada. Torquemada, de veras contigo. Además, irónico el nombre, ¿no? Torquemada, y se dedicaba a quemar gente. Sí. Y era admirador de Thor. Que por cierto, él mismo era de una familia de conversos, eso es curioso. Mm, Propio Torquemada. ujú. Y también esto fue aprovechado por la corona o las diferentes coronas de España para crear, fue como la única institución que lograron que diera unidad a toda España. Es una institución que sí estaba, porque cada región de España tenía sus instituciones y así, no había, así como ahora estamos acostumbrados que Todo el es como Instituto lo Federal de los que el instituto que sea para todos, no había. Entonces este fue el primero o de los primeros institutos que lograron como dar más unidad política a España. Ya. ¿Qué más contamos de esto? Bueno, la leyenda dice que mataban a miles de millones de personas y no sé qué. La verdad es que no es, te digo, el 4% eran los que acababan realmente ejecutados. Había muchos, o sea, algunos les confiscaban sus bienes, otros eran deportados, no, desterrados, otros encarcelados, azotados, unos nada más tenían que usar ciertas prendas así vergonzosas por un tiempo. Había muchos niveles, ¿no? de castigos. La tortura, la tortura no era un Calzones castigo. en la cabeza, no, Como que prendas vergonzosas, un capirote. Unos chones rosas. Una playera de la América. Una playa exacta. Chale. Oye, los calzones encima de los pantalones y así nació Superman. Superman. Exacto. Pero en serio, ¿qué tipo de ropa sería? Como Pues tipo como gorritos payaso, o cosas como el burro, como con una cruz o algo así. como un burro de la escuela. Es un Ajá. capirote. Ah, eso es como el burrito. Capirote, sí.
¿En serio les ponían eso? Sí, sí, sí. ¿Y las San Benito. capirotadas? Pues no sé, simplemente algo que los marcara como lejos que ¿San Benito? les causaba una exclusión social. San Benito mártir. A él lo No, pues el mataron. San Benito es como también un gorrito. Un gorrito. Y Un gorrito que era santo. Santo Benito. Ya me pusieron el San Benito. Ah, ya vi, sí. Como un gorrito, como... Ok. Y además creo que había diferentes colores según el delito y así. Ah, o sea, es como la letra escarlata. Que También se acusa mucho de brujas, de que así... Eso está interesante, porque al final... En España no se procesaba realmente a las brujas. Sí, hubo unos juicios contra brujas en Zugarramurdi, que eso es en Navarra. Pero hubo mucha oposición de parte de la Inquisición hacia perseguir brujas, porque no había forma de probarlo. Entonces es interesante porque justo en eso, en el tema de brujas, la Inquisición actuó en favor de las brujas y no... Bueno, de las aparentemente supuestas brujas. Ajá. Y eran las autoridades, eran la muchedumbre la que quería quemarlas. A ver, ¿cómo estuvo eso? Hubo hubo una como fiebre de apariciones de brujas o cositas así, en donde la gente pues se encontraba una bruja y la querían matar, entonces la enviaban a la Inquisición y los inquisidores tenían muy prohibido procesar por delito de brujería porque no había forma de probarlo. Ah, ok, porque entonces iban a incurrir en la contradicción. Están haciendo el mal ahora ellos. No, porque no podían encontrar, o sea, ¿cómo determinas si es bruja o no? Entonces, como no podían, pues no lo hacían. Y nada más además hubo como... una época que fue finales de 1500, creo, en unos montes de Navarra, donde sí se encontraron brujas, porque había en esa zona ¿cómo se dice? Muchas prácticas de brujería, ¿no? Entonces, esas fueron las únicas realmente. En muchos otros países de Europa al mismo tiempo hubo muchos procesos de brujería, bueno, contra brujería, pero en España nada más eso. Y para que nos ubiquemos, o sea, obviamente nadie sabe exacto cuántos murieron y tal, pero se cree, o sea, como que la cifra más creíble es que fueron 5,000 ejecutados en 350 años que duró la Inquisición española, concretamente, o probablemente todas, pero no, esto se refiere al español. 5,000 muertos en 350 años. ¿Y en la Nueva España fueron qué? ¿43? 43 muertos en toda, 300 años. En toda la época de la colonia. En todo el siglo XVIII, para que nosotros, solo hubo un ejecutado. En todo el siglo XVIII. ¿En el mundo? Pues por lo menos en España, o de la Inquisición española y americana. Y en Nueva España casi todos fueron judaizantes. Están los famosos Carvajal, Díaz Nieto, y fueron eran familias judías que se vinieron para acá y las encontraron acá. Así es. Y todos los demás que no fueron ejecutados, acá tengo una buena cifra. O sea, el 96% de los procesados que no eran ejecutados se les castigaba con multas, a la gran mayoría eran solo multas. Algunos sí, de plano, la confiscación total. Y algo que se le ocurrió creo que aquí a Felipe II, las galeras, ¿no? O sea, como que decía, mira, podemos usar a estos para remar. Las galeras era irte a un barco a remar, a un barco de guerra español, a remar por X años, según un año, 5 años, 8 años. Creo que nadie vivía tanto o sea, te morías de ese trabajo, ¿no? Era bastante horrible. Es más, probablemente era mejor ser ejecutado. Es lo que te iba a decir, o sea, un muerto, pero pues eso más me alarma que lo que me alivia. Así es. Porque vivir con torturas y pasándola mal. Sí. Las galeras era un castigo muy fuerte. Y peor tantito si además te hacían usar el capirote, ¿no? Entonces ahí vas. Exacto. Y de todos esos que no ejecutaban, además siempre había chance. Si tú, por ejemplo, si tú ibas a autodeclarar, o sea, si tú tocabas la puerta de la Inquisición y te
te abría el velador, ¿no? Porque era de noche. No, ¿verdad? mañana. Venga mañana. Hoy es día feriado. No, bien. Si tú tocabas y tú decías, he sido hereje y no sé qué, te perdonaban. O te ponían un castigo chiquito. Pero si te descubrían por acusaciones de eso, ahí sí te iba mal. Ahora, de los casos que no ejecutaron, la mayoría, el 32% era por delitos sexuales diversos. Por ejemplo, se castigaba la OnlyFans, bigamia. por ejemplo. OnlyFans. La bigamia, el OnlyFans. La sodomía. Y delitos sexuales del clero. Por ejemplo, uno que era muy grave era a alguien que iba a confesión o algo así, aprovechar ahí la debilidad para solicitarle ahí. Se llama solicitación. ¿A quién? Haz de cuenta, va una mujer ahí a padre. Entonces estás pasándola mal. Tienes un rato ahí a solas con una mujer que además ya sabes que practica el adulterio y aprovechas o lo que sea. Y entonces aprovecharse de eso era castigo muy severo, ¿no? O sea, para el clero. Y de hecho, hasta la fecha, ese delito es excomunión automática, ¿no? Así, El crimen del padre Amaro. algo así, ajá. Ese era el que más se castigaba con no ejecución. Estamos hablando de los que no ejecutaban. Ese era 32%. El que sigue, 27% por blasfemias. Que diga, coño, que decías una blasfemia. Mi vecino dijo una blasfemia, entonces llegaba la... Me cago en Dios. Bueno, en 10. A ver, acúsalo en la Inquisición. No one expects Los this estoy Aquí kind es of donde Inquisition. lamento que ya no exista eso. Los estoy citando y qué horrible. Un año que a hayan las dicho algo galeras. así. Si se acusaba, si no era cierto, al acusado lo castigaban. Sí. Si acusabas falsamente. Sí, ese era, así funcionaba el sistema penal en esa época. O sea, más o menos, o sea, si se hallaba que habías hecho una acusación falsa, te daban el mismo castigo que le iban a dar al otro. ¿no? Eso deberían Eso está volverlo bueno. a traer. Sí, eso está muy bueno. Sí. Y, ok, entonces, y por cierto, la muerte por hoguera, al parecer, solo era se le aplicó al 2% de los condenados. Nada Sí, más eran pero ahorcados. era tan horrible que es la más famosa. Claro. Vamos a un corte y regresamos en el último bloque. A ver más detalles y también qué pasó en otros lugares, en otras inquisiciones del mundo, ¿no? Nuestro historiador, el Dr. Stern, iniciará pronto cursos en línea de literatura, historia de la filosofía e historia de México. Informes en laudante-rsw@hotmail.com. Estamos de vuelta, damas y caballeros. Ya en nuestro último bloque les agradecemos sus suscripciones. Que estén aquí suscritos. Si no lo han hecho, por favor, háganlo. Recomienden el contenido si les está gustando. La verdad es que lo hacemos con mucho amor y pues desafortunadamente es más amor que dinero hasta el momento. Así que ya queremos cambiar eso en 2023. Si nos recomiendan, nos ayudan mucho. Y también pueden suscribirse a nuestro contenido exclusivo, que aquí mismo está en la página de YouTube. En un navegador dice unirse por 29 pesitos. Contenido exclusivo que está buenazo. De verdad se los digo y lo sabe la gente que ha estado ahí, porque se mantiene ahí. Los Despreciers VIP. Gran contenido, muy divertido ahí. Casi siempre la de risas. Ahora sí. No, decía que también, pero hablando ya nada más de los otros porcentajes de delitos que se castigaban, pero no con la ejecución, 24% por maometismo. Maometismo. El delito de maometismo, que pues sí, la verdad sí se merecen. ¿Qué Que es sea eso? un año en la galera. Pues ser musulmán. Ok. Eh, Sodomía, todo esto. 8% acusados de luteranismo. Sodomía, que lo mencionabas hace rato, es sexo anal, ¿no? Para ponerlo en Ajá. efectos técnicos. Hombres con hombres, hombres con mujeres. Ok, sexo anal. ¿Y esto que dijiste ahorita qué? Luteranismo, Luteranismo. cuando empezó a llegar, o sea, llegó un momento que Carlos V permitió el luteranismo porque no le quedó de otra en Alemania, pero de ninguna manera iba a dejar que se metiera en España. Entonces, si llegaban predicadores luteranos o una familia de repente se hacía Directo, luterana, con eso sí permisito. los ejecutaban. No me digas. Sí, fuerte. 8% acusados de brujería y supersticiones, o sea, no era lo que predominaba. Se calcula que máximo 500 personas fueron ejecutadas, no solo en España, sino entre España, Portugal e Italia. Unas 500 personas por brujería.
O sea, eso fue un fenómeno que pasó más en el mundo protestante, la persecución de brujas. Por ejemplo, en Alemania se cree que pudieron haber sido 25,000. Y en Francia, que bueno, igual no era protestante, pero ya no está en estos 3 países, 4,000. O sea, fue un fenómeno de otros lados, no tanto de aquí, como decíamos. Y también todo el mundo cree que eran judíos y brujas, ¿no? Ya vimos que es lo que menos. Te digo, judíos, lo que hacían es que te descubrían que eras judío. No, pues te tienes que ir, te daban un ultimátum, tienes que salir del reino en tanto tiempo. En este reino no se permiten judíos. Entonces eran a los conversos. ¿Y qué otra cosa? Ya, pues no sé, o sea, un poco, no sé si quieres alguna como conclusión o... Yo lo que creo es que no debes irte a ningún extremo, ni es algo muy bueno, así que elogiable, así, pues no. Porque finalmente acabar muerto por herejía, por algo así, pues no está bien. O sea, o por ejemplo, te castigo si finges convertirte. Está bien, sí se merecen cierto castigo, o sea, pues porque finges, ¿no? O sea, pues no nos engañes. Pero bueno, la muerte, y está un poco exagerado. Y luego, sobre todo, cuando al mismo tiempo te estamos casi obligando a fingir, porque pues porque si no te mueres. Porque ponle, si no querías fingir, no te mataban, te tenías que ir del reino. O sea, el castigo a los judíos era la expulsión, no la ejecución. Entonces, era o te vas del reino o te conviertes de verdad, no nada de medias tintas. Y pasó mucho que sí hubo, así como pasó en Salem, vean ese episodio de los juicios de Salem. Salem. Los extraños juicios de Salem, son las famosas brujas de Salem. Ajá. Y, ¿eso dónde era? Recuérdame el Massachusetts. País. En Estados Unidos, claro. Y ahí pasó lo mismo. O sea, había parte cierto, había gente que sí se comprobó que practicaba hechicería y todo, pero pues acabaron ejecutando más. Sí, que ahí vimos que acaba siendo, ¿te acuerdas que el chisme y que dijo? Y entonces se enfermó de poder el padrecito. Pues más que de poder, no creo que de poder, yo creo que fue de miedo, o sea, como de que sí dijo, estamos invadidos, acá el diablo, no sé. No creo que haya sido tan malintencionado, pero sí un pánico colectivo de que ya acusaban a todo el mundo. Lo hicimos ese episodio hace más de un año. Yo creo que sigue siendo uno de los más de ver. Estuvo buenísimo ese. Sí, ese me gusta mucho. ¿Y te acuerdas la niña que así? Ajá, una niña maldita ahí. No. Está buenísimo. Lo voy a sacar para Reels también. Hacer los cachitos de Reels. A ver si lo ves. Entonces, bueno, ya hemos hablado de los datos que se exageraron, o sea, digamos, ya los hemos defendido un poquito, o sea, como que no fue tan grave como se dice, pero ahora creo que también hay que hablar de lo que sí fue malo, para que no nos acusen de defensores de la Inquisición, que no me importaría si de verdad lo quisiera yo, o sea, lo considerara que hay que defender todo, pues también lo haría, y cuando me acusan. Pero no es el caso. Pero sí, hasta el momento ya te imaginamos hasta con tu sombrerito así de las brujas del padrecito culebra de las brujas de Salem, ¿no? ¿Qué onda? Te vemos ya. Mueran. ¿Qué onda, no? No, pues, o sea, hablando de lo malo de la Inquisición, la primera es que había mucha corrupción en la iglesia en ese tiempo. Y muchísimos obispos y curas y teólogos que eran muy corruptos. Además, es curioso que juzgaban la herejía cuando dentro de la misma iglesia ya se habían aceptado algunas herejías. Incluso llegaron a ejecutar gente por negarse a aceptar herejías dentro de la iglesia, como dogmas marianos, como, por ejemplo, los valdenses pues, no eran tan herejes realmente, ¿no? Eran más puristas así de la doctrina y eso, y sí los perseguían. Entonces, esa es la primera. O sea, si estás juzgando de herejes, pues asegúrate que tú no también seas el primero. Claro. Y luego una institución con mucha corrupción. Ya vimos ahí 3 episodios de papas malvados. Sí, 3, ¿verdad? Creo que fueron 3. Véanlos, están bastante buenos. Están buenísimos. Hasta hicimos un concurso así de los top 5 sanguinarios, los top 5 corruptos, los top 5 pervertidos. Sí, pervertidos.
Y entonces no es una época en donde la iglesia estuviera así, que digas, qué bruto, que bien funcionaba. Y qué otra cosa, el tema de obviamente las torturas, aunque tenían esos manuales y más o menos sí lo seguían y todo, pero sí terminaban, o sea, al final no hay ninguna duda de que personas inocentes fueron condenadas. O sea, no creo que hayan sido la mayoría. Yo creo que sí, sobre todo los ejecutados, yo creo que sí se investigaba y sí había una base de verdad. Y era gente que, aunque yo creo que nadie merece ser ejecutado por fingir que te haces católico, pero a la vez ellos sabían que será, o sea, ¿para qué finges en algo que sabes que es pena de muerte? Ajá. Digamos, también fue su riesgo. Ujú. La tortura se podía hacer, aunque fuera bajo sospecha. O sea, si alguien acusaba y confiesa, y confiesa, entonces ya te podían pasar a tortura. O sea, no se necesitaba que fueras culpable para que te torturaran. De hecho, eso, o sea, supuestamente solo cuando había mucha sospecha, pero terminaban torturando Y a quien sea. hay quien sí llegó a morir en esas torturas. O sea, por ejemplo, en esta, que es el juicio más famoso en Nueva España, que fue el de los Carvajal, que era el patriarca de esa familia, fue el que fundó Monterrey. Y entonces llevó a familias que originalmente eran judías a Monterrey para fundar la ciudad, y creó el nuevo Reino de León y tal. Ujú. Y luego a él lo agarran por judaizante, es decir, por seguir siendo judío, y a su hermana y a su sobrino, ¿no? Y mueren ahí. O sea, él por lo menos muere ahí. Y después de un año de juicio y tal, o sea, eran catacumbas, o sea, muy difícil finalmente. O sea, sí llegó a morir gente en el cautiverio, esperando el juicio, pues. ¿Y eso más o menos qué cantidad de gente sería o no sabemos? Porque sabemos cuántos ejecutados y todo, que son muy pocos. Debe de Pero haberla. muertos Sí. a Pues, causa de bueno, estas también cosas. deben ser pocos. O sea, si ejecutados son pocos, pues también de esos, no sé, a lo mejor otro tanto. No sé, te digo que al final las cifras pues van a ser siempre inciertas y un poco inseguras. Y lo que siempre, pues sí, siempre ibas a tener el problema de que, por ejemplo, si recibías libros, y son libros que no están permitidos, pues siempre está el problema de meterte con la Inquisición y termina, porque Aunque pues, pero sí había una lista de libros prohibidos, pero se ha comprobado que prácticamente eso no se llevaba a cabo. no, bueno, O sea, en el caso de Nueva España era lo contrario. Eran los libros que estaban permitidos, eso sí podías tenerlos. Ah, Entonces el problema también fue que la censura en Nueva España detuvo mucho el avance tanto científico como otras cosas. ¿y cuándo acabó todo esto? ¿O cuál fue el proceso? 20. 13, 20, ¿no? 13. ¿Y cómo? Que fue la Constitución de Cádiz. Y luego ya en 20 se ratificó. ¿Y cuándo fue? ¿Y qué? O sea, ¿fue por lo mismo? No, o sea, se pasó la Constitución de Cádiz en España, que pues tumbó muchas de las instituciones tradicionales españolas. Y bueno, pues en Nueva España en particular, pues no es que eso sucediera, simplemente la Inquisición española dejó de tener gente que le aportara dinero y simplemente desapareció. Y ya para la independencia, para la primera constitución en México, simplemente queda abolida. Ok. O sea, desapareció de plumas o nada más. Y al día Sí, siguiente. pero además ya venían digo, desde todo el siglo XVIII hubo un ejecutado. Sí, como que ya no era ni siquiera. O sea, en realidad fueron más en el 17 y lo más fuerte fue al momento de fundarse. Pero por ejemplo, este hombre, Lucas Alamán. Lucas Alamán fue el gran caudillo del conservadurismo en México. Luca Salamán. Salamanca. A él, por ejemplo, lo detuvieron en algún momento por posesión de libros prohibidos. Ah. ¿No? Y esto es como 1800... ¿Qué serán? 1809, un poquito antes de la independencia. No es cierto, fue después. Pero bueno, el chiste de esto es que
sí vas a tener problemas con esa clase de cosas. Y esa es una de las razones por las cuales se vuelve una molestia. Y cuando se pasa la Constitución de Cádiz en España o la Constitución mexicana, pues no se le deja a la Inquisición ningún espacio, pues porque básicamente era molestísimo tener a gente que te diga qué es lo que tienes que pensar. Ajá. ¿No? Ok. Entonces se puede decir que cuando lo quitan, pues ya un poco ya no estaba en un uso muy útil. Porque funcionó. Funcionó lo que ellos querían. Y era un valor en ese tiempo, era algo a lo que se le asignaba mucho valor. Por ejemplo, la Constitución mexicana tardó mucho tiempo, en el siglo XIX, en quitar, ¿fue hasta qué? Hasta 1859, que se quitó el apartado que todos tienen que ser católicos. O sea, que no hay tolerancia para otra religión. Ya por fin se quitó eso. Y eso fue mucho después de que se instalara un gobierno republicano. O sea, como que sí se quedó como la tendencia. Sí. Y pues claro, cuando ya empieza todo el asunto de que en el siglo XX muchos gobiernos, movimientos políticos empiezan a querer que se separe el clero y todo eso, pues ya es como la última consecuencia de bajarle 2 rayitas a esa autoridad tan pero grande. Pero todavía quedan cosas. O sea, por ejemplo, en Alemania está prohibido el homeschooling, ¿no? Homeschooling es que te eduques en casa. Es decir, no vas a tener maestros sancionados por el Estado, sino son tus padres los que te van a educar. O quienes decidan los padres. Entonces hay países donde todavía el tener una educación ortodoxa está dentro de las leyes, ¿no? Aunque no sea religiosa la educación en Alemania, pero sigue siendo la educación del Estado. Y tienes que opinar como el Estado te dice que tienes que hacerlo, ¿no? O sea, en México puedes hacer homeschooling y se vale. Sí. ¿Y que hacen un examen ahí de la SEP y de la UNAM cada X tiempo? Se supone, o sea, tu único problema es el DIF. Ajá. Pero eso solo si vives en un municipio muy chiquito y si estás peleado con la gente del DIF. Pero tú puedes ir al INEA, que es el Instituto Nacional de Educación para los Adultos. Y ahí el niño puede hacer los exámenes en el momento que se le dé la gana. Uh-huh. Entonces no es ilegal en México el homeschooling, pero tampoco está regulado. Entonces, en realidad es uno de los mejores sistemas para homeschooling en el mundo, sí. Pues muy bien. ¿Qué más, Doc? Pues nada, una persona muy famosa ejecutada por repito, no por la Inquisición, sino tras el juicio a raíz de la Inquisición. Fue Juana de Arco. Ah, sí. Ya vean el episodio, nada más sáltense ahí un pedacito que... Por siempre quedará traumatizado Sí. por un chiste que me aventé. Ya no soy esa persona, Doc. Ya no hago esos chistes en el desprecio. Sí, ya he visto. Pero es muy buen episodio y Juana de Arco fue juzgada por la Inquisición y condenada. Por travesti. Y además ahí sí no fue nada justo, ni se le dio chance de arrepentirse nada, porque ahí ya había una orden política, fue en el contexto de la guerra de los 100 años, entonces el bando inglés, que es el que la capturó y la llevó a juicio, dio como una orden de pase lo que pase, la quiero muerta. Uh-huh. Entonces ahí sí se saltaron todos los procedimientos, fue bastante injusto y la terminaron quemando. Probablemente es el personaje más famoso quemado por la Inquisición. Galileo fue perseguido también. La iglesia romana, para ese tiempo, ya mucho después de los cátaros y todo eso, la Inquisición romana, como que perseguía más a científicos o cosas así como que Copérnico y que esas cosas era más como que, a ver, vamos a indagar qué está pasando acá. Pero no hay científico muerto por la... No por un juicio de la Inquisición. No eran. Eso Galileo fue encarcelado, por ejemplo. También hay un episodio de Galileo. Y pues sí estuvo feo el juicio contra Galileo. Pero aunque si mal no recuerdo, no fue tanto por decir que si la Tierra gira alrededor del Sol o así, sino como por otras cosas. Bueno, pero es que el episodio, ya no me acuerdo bien, pero el episodio ahí está. Uh-huh. Ahí sí ya no me acuerdo bien. Pero el episodio prueba que alguna vez lo supe. Pero tiene sus matices el juicio a Galileo.
Y aunque sí fue totalmente injusto, y también la iglesia se ha retractado y ha pedido perdón por ello, hay que decirlo. Yo repito, no soy católico romano, pero pues lo que es justo y pues se han disculpado. ¿Y qué más? La Inquisición romana se termina, pues ya acaba en desuso, pero esa nunca desapareció por completo. En los 60 o 60, para que no me regañe Sergio, el Papa Pablo VI la transforma, le cambia el nombre y le pone Congregación para la Doctrina de la Fe. Exacto. Que pues ya es como o sea, es básicamente nada más Potato. No, Pero ya era papa. muy simbólica. Sí, o sea, bueno, Papa. ya no juzga personas, ya nada, sino más bien da como opiniones sobre temas Sobre la fe. teológicos y la fe. Ujú. Pues muchas gracias Y por cierto, de ahí muchos de los que son, digamos, salen de ahí, como de jefes de esta, pueden pasar a ser papas, como Ratzinger. Ese fue su último puesto antes de ser papa. Gran inquisidor. Que en paz descanse, ¿verdad? A ver cómo le Por va en cierto. el juicio final. No, le deseamos lo mejor al alma de Benedicto. Benito. Benny. Y les agradezco porque, pues, qué sé yo, pensé que iba a ser más sangriento el episodio y resulta que es más bien desmitificador. Mythbusters. Es, vamos a decir, un punto medio. Entre punto los medio. extremistas que la defienden, los extremistas que la atacan, es un... Para que vea usted que no todo lo que ve en Hollywood Es oro. necesariamente Ah, no, verdad. Así que aquí estamos para atenderles. Ya vieron, este tema lo recomendó una Desprezier. Muchas gracias por tu recomendación y aquí está. Otras personas también lo habían pedido, así que sí hacemos caso. Estamos leyéndolos, comentarios, grupo de Facebook, Instagram. Ahí tenemos el desprecio de la historia. Todos estamos en todas las redes, incluyendo a Don Eric, nuestro productor, @soy Don Eric. Y por favor, les repito, suscríbanse y apóyenos también con nuestros contenidos exclusivos. El doctor tiene su Patreon, donde es igual, pero sin nosotros dos. Entonces, bueno, pues usted ahí decida, ¿no? Pero eso es bueno también, porque es solo el cerebro del doc, así. Y justo me estaba diciendo que le falta también como más movimiento. Pues yo creo que también es porque ustedes tal vez están pensando que esto es suficiente, doctor, y no, hay más, doctor. Más y mejor. Y también hay más Goncuriel, así es, ¿eh? Agárrame el de y juega con él. No, a ver, ya en serio. Decía el Doc y Sergio que me van a quemar en la Inquisición por OnlyFans, pues ni modo. Mientras tanto usted disfrútelo. OnlyFans.com/Goncuriel. Ahí está la deli, porque la verdad hay y bien. Y Falta en Facebook, anunciarse. Sergio Mendiola Aro, con H al principio. O sea, Ahí. Sergio. Sergio. Síganme por ahí. Mendiola. Mendiola. Aro, sin H. Sí, no, exacto. Sergio Porque dijo Mendiola. que al principio. Entonces, Y también da clases de hebreo y también hace instalaciones eléctricas mamatronas. Así que tómenlo en cuenta. Les quiero pedir que asistan también a los shows de stand-up. Acabamos de tener uno en CDMX, Querétaro, pero va a haber más en CDMX. También hay uno de alumnos, este 28, está increíble. Voy a presentar a varios alumnos. Después vamos a tener show en inglés. Y todos los martes el showcase. Todo esto stand-up comedy, siempre con garantía de la de risa. Solo créanme usted, si mi nombre está involucrado en el proyecto, la de risas. Porque yo sí soy muy de... Todo el que se sube tiene que rifar, ¿eh? Entonces, hacemos unos muy buenos shows, los invito. Es el showcase todos los martes. Contenido variado, más otras cosas. Todo lo encuentran en mis redes. Y nada más, es todo de mi parte, mis anuncios. Alright, ¿ya estamos? Alright. ya estamos. Muchas gracias. Todos los domingos aquí estamos 5 de la tarde. Y no lo olviden, recomienden. Es lo único que necesitamos de ustedes. Los queremos. Bye bye. Bye. El desprecio de la historia.